Ay, se me olvida el cubrebocas. ¿Cómo están? ¿Bendecidas, agradecidas con Dios? Gracias, ¿verdad? Gracias a Dios por permitirnos estar aquí, porque Él cada día nos da el respirar, el aliento de vida. Y son tiempos donde Dios nos lleva a un mayor agradecimiento, sin duda. Me da mucho gusto verlas, saber que pueden estar aquí. Por gracia de Dios, las que nos saludan desde el Face, les mandamos un cálido abrazo desde aquí. Y pues vamos a continuar con esta serie, ¿verdad? Que Dios ha puesto en este ministerio de mujeres. ¿Cuántas saben cuál es? La mujer virtuosa, ¿verdad? Lo dicen bajito, con pena, pero es la mujer virtuosa. Esta es la serie que hemos llevado y hoy se compartirá ya el tema número 9. Qué rápido, ¿no es cierto? Sí, se pasa volando el tiempo y creo que en estos 8 temas que ya se han impartido, hemos aprendido, ¿verdad? Dios ha hablado a nuestro corazón. Y vamos a seguir haciéndolo. Yo quiero que empecemos poniendo en manos de Dios este tiempo, como siempre, dependiendo de Él y dependiendo de su palabra, ¿verdad? Cierren los ojos. Señor, te damos muchas gracias en esta tarde, porque eres bueno, porque tu fidelidad para con nosotros es evidente. Desde que amanece hasta que anochece, nosotras queremos cantar de tu gran amor. Desde que abrimos los ojos, sabemos que es por tu gracia. Desde que cada día que respiramos, sabemos que es tu bondad y queremos seguir confiando en ella, porque sabemos que tú no nos defraudas. Tú eres fiel para con tu pueblo, tú eres fiel para con nosotras. Y venimos aquí ante ti, ante tus pies, rogando que nos hables, rogando que sea tu palabra llenándonos, que seas tú hablando a nuestro corazón, que seamos mujeres transformadas, mujeres dispuestas a lo que tú tienes para nosotras. Yo te pido que dispongas cada corazón de las personas que están aquí y aquellos que están escuchando, para que podamos recibirla con amor y que podamos no solo ser oidoras, sino hacedoras de tu palabra. Te damos gracias y te bendecimos en esta tarde en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanitas. Pues yo quiero hacerles una pregunta el día de hoy. ¿Cuántas ya saben el tema? ¿Sí? ¿Lo vieron? Bueno, muy bien. Pero yo quiero hacerles una pregunta. ¿A qué nos referimos? Bueno, el tema es mujeres cuidadosas de su hogar, ¿verdad? Pero yo quiero hacerles esta pregunta. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de hogar? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? ¿Se han hecho esta pregunta? ¿Qué estoy construyendo? ¿Una casa o un hogar? A veces podemos centrar nuestro esfuerzo en querer brindarles a nuestras familias calidad de vida, ¿verdad? Y nos enfocamos en alcanzar aquellos que se construye materialmente, construcciones seguras, casas amuebladas y hermosamente decoradas, un bien o un inmueble para la familia. Una cosa, vaya, muchas veces podemos creer, ¿verdad?, que eso es un hogar. Pero un hogar es algo que va más allá de una mera residencia para la familia. El hogar es una palabra de una connotación que es más amplia y completa. Porque construir un hogar significa tener claros principios, valores y normas que rigen una identidad como familia. En nuestro caso, como mujeres cristianas, todo es bajo el principio del amor y la palabra de Dios, o al menos así debería de ser con nosotras como mujeres cristianas. Solo así podemos ver que nuestras familias estén en un lugar, en un refugio seguro frente a las amenazas del mundo actual. Es así como podremos solamente sobrevivir ante lo que estamos viviendo el día de hoy. ¿Cuántas aquí quieren ser mujeres cuidadosas? ¿Sí? Que edifiquen y no destruyan. Yo creo que todas, ¿verdad? Para eso estamos aquí, expuestas a la palabra, para que Dios vaya hablando el día de hoy.
Porque estoy segura que el tema que vamos a ver el día de hoy, de una mujer cuidadosa de su hogar, será un tema que nos enseñará más de lo que creemos. Porque yo no sé, pero podríamos pensar que el tema del día de hoy, viéndolo simplemente por el título, mujeres cuidadosas de su hogar, podríamos decir que se trata a lo mejor de, pues mujeres que cuiden a su familia, ¿verdad? Que los alimenten bien, que decoren su casa, que se cuiden, que sean mujeres cuidadosas de la limpieza, ¿sí, verdad? ¿Cuántas podrían creer que se va a tratar de esto? Podría pasar por nuestra mente, ¿no? Cuidadosas de su hogar. Pero vamos a ver qué Dios nos quiere enseñar. Porque al ver el título también podríamos decir, esta enseñanza no es para mí porque a lo mejor yo todavía no estoy casada, ¿verdad? Podríamos decir, es que yo soy una mujer soltera, ese tema creo que no va adecuado a mi situación actual. Pero quiero decirles que tu hogar no solamente se refiere a una familia en cuestión de sangre. Puede ser tu familia en Cristo, puede ser tus amigos que consideras familia, ¿verdad? Esos amigos que Dios te va regalando. Eso es por eso que esta enseñanza no solamente va a ir dirigida a mujeres casadas, sino que quiero que veamos en esta enseñanza la profundidad de la palabra de Dios, que es aquella que penetra lo más profundo del corazón y no depende de la situación en la que tú te encuentres, sino que la palabra llega al corazón de todo ser humano, porque la palabra va dirigida para todo aquel, ¿verdad?, que ha sido hijo de Dios. Dios nos habla por medio de su palabra. Si tú eres aún una jovencita que estás en casa, tú eres llamada también a cuidar de tu hogar. Si eres una persona viuda o soltera, también eres una persona que está siendo llamada a cuidar de su hogar, sea que esté lejos su familia o aquellas personas a las que consideras tu familia. Tú puedes cuidar de ello. Ya vimos a qué se refiere con hogar, ¿verdad? ¿Qué es a lo que nos estamos refiriendo con hogar? Pero quiero que veamos también qué es lo que significa cuidar. Vamos a ver qué significa esta palabra. Cuidar significa ocuparse de una persona, animal o cosa que requiere de algún tipo de atención o asistencia, estando al pendiente de sus necesidades y proporcionándole lo necesario para que esté bien o esté en buen estado. Procurar, vigilar o darle las atenciones necesarias para evitarle algún mal o peligro. Después de haber leído este significado del tema del día de hoy, tanto lo que es hogar como lo que es cuidado, yo quiero que me acompañen a Proverbios 31, 21 y 22. Vamos a comenzar ahí. Proverbios 31, 21 y 22. ¿Ya lo tienen? Dice, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Vamos a primero analizar el versículo 21. Dice, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas nobles. ¿Cuántas de aquí son friolentas? A ver, levanten la mano. Poquitas, la mitad, como la mitad son friolentas. Bueno, entonces para las que son friolentas no es opción ir a la nieve, ¿verdad? O al menos de que vayan bien abrigaditas, con ropas dobles. Porque ¿se imaginan andar con una blusita ligera en medio de la nieve? Creo que más que una bonita experiencia sería una muy mala experiencia, ¿no creen? Yo creo que todas aquí cuando tenemos frío, ¿qué hacemos? Nos cubrimos, ¿verdad? Nos ponemos esas ropas dobles de tal manera que podamos mantenernos calientitas y podamos soportar ese invierno. Y creo yo que las que tienen hijos o padres grandes de edad, a los cuales cuidan, procuran en lo natural cuidarlos, ¿verdad? Si está haciendo frío, ¿qué haces? Vas y le pones una chamarra, le pones un abrigo.
O nosotras como esposas, las que estamos casadas, pues procuramos que nuestros esposos salgan, ¿verdad?, abrigados para que no se enfermen. Pero sabemos que la Biblia, aunque nos enseña cosas naturales, porque estos son principios naturales, la mujer virtuosa era una mujer que atendía en lo natural también, que abrigaba en lo natural también. Pero siempre la Biblia tendrá principios espirituales que destacar. Entonces, la palabra de Dios nos enseña sobre ser mujeres cuidadosas, vigilantes, atentas. Decíamos que estos eran uno de los significados, ¿verdad? Procurando cuidar nuestro hogar, nuestra familia, con principios y las bases de la palabra de Dios. Y pues vemos aquí que el día de hoy estamos aprendiendo claramente lo que la palabra de Dios nos enseña, pero con el ejemplo de la mujer virtuosa. Dice que esta mujer era una mujer que no teme de la nieve, del frío. ¿Y qué hemos visto? Que muchas veces este frío puede representar aquellas situaciones de peligro, aquellas situaciones adversas que pueden venir hacia nuestras familias, hacia aquellos que nosotros amamos y que pueden llegar con gran ímpetu a golpear nuestro hogar, con tal fuerza. Dice, ella no tiene temor. Y no solamente a nuestra familia, como yo ya les comentaba, sino que ese hogar, esa familia que nosotros vamos creando conforme pasa el tiempo, conforme Dios nos permite estar en esta vida, no solamente o simplemente se queda en nuestro círculo familiar, sino que también podemos cubrir y cuidar a aquellos que amamos, hablando de una forma general. Quiero que me acompañen al Salmo 27:3. Salmo 27:3. Hablando de que esta mujer virtuosa es una mujer que no teme, ¿verdad? Dice, si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Si contra mí se levanta guerra, a pesar de ello, yo estaré confiada. Así de esta manera está sin temor, confiada. Dice, venga lo que venga, si viene una gran tormenta o viene una gran nevada hacia mi hogar, yo estaré confiada. Pero quiero que analicemos bien por qué va a estar confiada. Vamos a volver a leer el proverbio que estamos estudiando el día de hoy. Dice, yo se los leo, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia, pongamos atención aquí, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanas? Nosotras como humanas tenemos límites. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Una hermanita me comentaba una situación en la cual se encontraba ella con mucho temor por su hijo pequeño. Porque decía, híjole, siento que me le están queriendo meter ideas, siento que el mundo está tras él, que quieren que caiga en pecados y él está pequeño, yo no sé qué hacer, tengo mucho temor y estaba muy afligida. Me dice, realmente estoy muy preocupada, me lo están bombardeando. Dice, yo me estoy esforzando, me decía, yo me estoy esforzando por darle una buena escuela. Hablando de que tenga un lugar donde vayan niños más calmados, ¿no? Una buena escuela, me decía ella, yo me estoy esforzando por darle esto, por darle aquello. Estaba demasiado abrumada. Yo le decía que nosotros no podemos estar 24/7 cuidando a aquellos que amamos. O aquí hay alguien que puede estar 24/7 con esa amiga que amas, con ese amigo, con ese esposo, con ese hijo, con esa madre. No podemos estar 24/7 cuidando a aquellos que amamos porque tenemos un límite, mis hermanas, y yo quiero que lo comprendamos bien. Esta mujer lo entendía bien. Esta mujer virtuosa sabía que tenía límites naturales porque ella hacía su parte y vestía a su familia para cubrirlos del frío, naturalmente hablando, ¿verdad? Porque hablando de que ella hacía lo que podía para cubrir las necesidades de su hogar.
Pero esa ropa doble con que ella, esa primera capa era la parte que ella podía hacer. Pero dice ropas dobles. ¿Saben cuál es esa ropa doble? Ella los cubría con la oración. Y esa es la mejor manera de cuidar a alguien, elevando ruegos de amor a Dios por una persona. Nosotros podemos tener una muy buena alimentación en nuestra casa, pero no podemos evitar que llegue la enfermedad a nuestra casa. ¿Cuántos sabían esto? Podemos enseñar la palabra de Dios a quienes amamos, pero la obra la hace Dios. La primera capa de ropa es lo que tal vez tú y yo podemos hacer con nuestro hogar. Pero la segunda es la que tú pones en manos de Dios por medio de la oración, porque solo le corresponde a Dios. Podemos cuidar que en nuestra casa no se vean cosas inapropiadas, tal vez, pero no podemos evitar que las vean allá afuera y dañen la mente y el corazón, por ejemplo, de los hijos, en este caso, poniéndoles el ejemplo. Puedes hacer que de pequeños vengan contigo a la iglesia, pero no puedes evitar que cuando ellos crezcan no quieran venir. ¿Cuántos saben esto? ¿Verdad que no? Qué importante es que como mujeres virtuosas los cubras con ropas dobles, haciendo tu parte, lo que es natural y lo que tú puedes hacer, pero cubriéndolo con esa ropa doble, ¿verdad? Porque no podemos evitar las decisiones que tomen los demás. Pueden, a lo mejor las que ya tienen hijos casados, ven que están tomando decisiones equivocadas y te duele como mamá, tal vez. Pero tú solamente puedes cubrirlo con ropas dobles, ¿verdad? No puedes hacer más. Y lo mismo pasa con tus padres, con tus amigos. Podemos dar un consejo. Y esa amiga que tú amas tanto, que le has predicado con el evangelio, que le has dicho, que ves que se está destruyendo, que se está cayendo a pedazos. Tú puedes cubrirla en amor, en escucharla, en hablarle la palabra, pero la puedes cubrir con ropas dobles cuando tu oración está siendo elevada a Dios por la vida de ella o de él, ¿verdad? O a cualquier persona que tú consideres parte de tu vida. Claramente, yo creo que aquí nadie de nosotras quisiéramos que pasaran frío a alguien, que pasaran frío hablando de dolor. Yo creo que nadie dice aquí, ay, ojalá que mi esposo sufra, ¿verdad? Ojalá que mi hermana sufra. ¿Dicen eso? Ojalá que la lastimen. Ojalá estás, ¿verdad? Con tu hermana. Mira que ese hombre, ese niño, ese muchacho, ese hombre no te conviene, no es un hombre que ama a Dios. ¿Tú qué vas a hacer? Cubrirla con ropa doble. Te doy el consejo, pero tienes un límite. Y si tu hermana o amiga te dice, ¿sabes qué? Ya no te metas. ¿Sabes qué? Es mi decisión o lo voy a hacer aunque me des el consejo. Cúbrela. Hay una forma de estarla cubriendo. Pero es también creer en lo que la oración, en que somos escuchadas por Dios por medio de la oración. Porque ciertamente nadie quiere ver a su hogar, a quien considera su círculo, sufrir. Si aún nos dolemos por aquellos que no son parte tal vez de nuestro hogar, ¿cuánto más no nos vamos a doler por aquellos que son de nuestro hogar? Pero por eso, mis hermanas, qué importante es aprender de esta mujer virtuosa. Cubrir en todos los aspectos, porque muchas veces nos quedamos a un nivel natural. A un nivel yo ya le prediqué, a un nivel yo ya le dije lo que es correcto, a un nivel moral incluso. De, ¿sabes qué? No salgas con ese hombre porque no está bien, pero hasta ahí, ¿verdad? Y la dejas con una blusita delgadita, nada más, pero no la estás cubriendo. Tenemos que entender la importancia de cubrir aún mayormente en lo espiritual. Porque podemos conocer las necesidades naturales de los que nos rodean, de aquellos que están en nuestro diario vivir. Podemos conocer tal vez que a alguien le falta el alimento
y podemos ir y llevarle ese alimento. Pero si tú no lo estás cubriendo con ropas dobles, queda solo en una acción buena. ¿Sí me explico? Queda solamente en hiciste algo bueno, ayudaste a tu prójimo, pero no lo estás cubriendo de la mejor manera. Si cubrimos solo lo natural y no estamos en constante oración por aquellos, por nuestro hogar, si solamente nos quedamos en un ámbito de proveer lo natural, prácticamente, como les decía, los estaremos dejando morir de frío. Eso es lo que estamos haciendo. Es aquí donde Dios nos quiere llevar el día de hoy a comprender la importancia de la oración en nuestro hogar. Esta mujer virtuosa no temía, porque ella era una mujer que estaba anticipada. Una mujer de oración que tenía cubierta a su familia. Hablamos familia en Cristo, familia natural, familia de amigos, ¿verdad? Era una mujer que era una mujer anticipada. Que si venía de repente ese invierno, ella ya estaba tranquila y confiada de que ella ya los había puesto en manos de Dios. Ojo, quiero que pongan mucha atención aquí. Estaba anticipada. Ella no necesitaba que la nieve estuviera a su puerta para ponerle el suéter a su familia. Hablando de una manera espiritual, no esperaba que viniera la situación difícil para ponerse a orar. Porque ¿cuántas veces nos puede pasar así? Que hasta que no está la nieve, ¿verdad? Que abrimos la puerta y ya está la nieve, el cerro de nieve ahí. Ahora sí, a orar. No, ella no esperaba que la nieve estuviera a su puerta, sino que ella ya estaba anticipada. Por eso ella vivía tranquila y confiada, que si el día de mañana alguno de su hogar padecía una enfermedad fuerte, que si alguno de su hogar partía con el Señor, que si alguno de su hogar estaba en peligro con amistades que no convenían, si alguno de su hogar estaba en cualquier situación de dolor, podía estar confiada que ella ya los había cubrido en oración. Que ella ya lo había puesto en manos de Dios, porque nosotras como mujeres tenemos que entender que somos un pilar importante en la familia como mujeres llamadas a la oración. Una mujer, una de las cosas que significa idónea, que es una palabra que se nos da a nosotras como mujeres que fuimos creadas como ayudas idóneas, esta palabra, uno de sus significados es que rodea, ¿verdad? Entonces, rodeamos en amor, rodeamos en oración. Entonces, es importante que nosotros comprendamos realmente ese significado. Quiero que vayamos al Salmo 55, 17. Dice, yo se los voy a leer en palabra de Dios para todos. Rogaré y suplicaré a Dios mañana, tarde y noche, y Él me escuchará. Rogaré y suplicaré a Dios mañana, tarde y noche, y Él me escuchará. Esto, mañana, tarde y noche, ¿qué habla? De una constancia, ¿verdad? El Salmo 5:3 dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Una mujer virtuosa es aquella que se mantiene en constancia, oración y súplica, y descansa en que Dios la escuchará. Y esta, mis hermanas, es la forma o la manera más hermosa de amar a una persona. Muchas veces creemos que el amar a una persona es nada más tener las atenciones naturales debidas, y que sí es parte del amor, ¿verdad? Si alguien se enferma, pues le llevas a algo, ¿verdad? O estás al pendiente, ¿cómo sigues? Si necesitas algo, aquí estoy. Y es parte de mostrar el amor. Pero siempre una de las más hermosas maneras, en primer lugar, de amar a una persona es hablándole a Dios, hablándole de Dios, hablándole a Dios de ellos. Disculpen ahí mi atropellada. Una forma, lo voy a repetir, una forma de amar a una persona es hablándole a Dios de ellos.
poniéndolos en las mejores manos con un corazón sincero. Esa es la verdadera manera en la que una persona, en que nosotras como mujeres podemos tener cuidado de alguien a quien tú consideras parte de tu hogar. Muchas veces puede haber un agotamiento tan grande por querer ver bien a ese miembro de nuestro hogar, porque ciertamente hay dolor. Yo sé que aquí no me dejarán mentir, hay algunas personas que tienen familiares que no son conversos, o incluso familiares que son conversos, pero que siguen viviendo en un cristianismo muy ligero. Y que dices, es que mira, y te duele, ¿verdad? Y ahí estás en tus fuerzas, abrumándote, cansándote, diciéndole. Porque ves que se lastima, pero tenemos que entender que aunque es válido que te duela el dolor de aquella persona que es parte de tu hogar, tenemos que entender que hay límites en los cuales a nosotros ya nada más nos corresponde cubrirlos en oración, rodearlos. Nosotros somos incapaces muchas veces de poder ayudarles. Es ahí cuando nuestra capacidad ya no somos capaces nosotros, cuando solamente Dios es quien puede obrar. Y es la forma en que nosotras estamos cuidando en nuestros hogares. Es la manera en la que nosotros podemos llegar a ser de tal bendición y participar en lo que Dios esté obrando por medio de la oración. Porque si no lo creemos, entonces estamos creyendo que estamos echando palabras al aire. O cuando hablamos con Dios, ¿así lo vemos? O oramos, bueno, yo no sé si tú existes, pero bueno, por si sí existes, te hablo. ¿Así lo hacemos? No, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, no tengo citado el versículo ahorita, pero que aquel que se dirige a Dios es necesario que crea que le hay, ¿verdad? Entonces, nosotras con esa confianza vamos y depositamos el cuidado de aquellos que amamos en las manos de Dios. Pero aquí viene un punto muy importante. Pero ¿qué pasa cuando yo no soy una mujer que ora continuamente? ¿Qué pasa cuando somos cristianas que no oramos continuamente? Escuchen bien, continuamente. No estoy hablando que no ores tal vez un día a la semana. No estoy diciendo eso. Estoy hablando de oración continua, diaria, constante. Dejamos descubierto totalmente nuestro hogar. Eso es lo que pasa. Si somos mujeres flojas para orar, si somos mujeres desinteresadas, descuidadas en nuestros tiempos con Dios, donde no ponemos delante de Dios a nuestra familia, es entonces cuando llega la escasez, llega la falta de trabajo, despiden a tu esposo y lo ves desanimado, lo ves decaído. Hay un miedo terrible en tu hogar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Verdad? Y comienza a haber una incertidumbre de tal manera que todo lo que menos se ve en ese hogar es fe. Así de fácil. No hay nada porque no hubo el suficiente cuidado espiritual. No estabas cubriendo a tu esposo, no estabas cubriendo a tu familia, no estabas cubriendo a tus padres en oración para que si llegaba un tiempo de frío pudieras ver la mano de Dios, ¿verdad? Pero cuando previamente hemos estado orando, Señor, auméntale la fe a mi esposo, Señor, auméntale la fe a mis papás, a mis hermanos, llévanos a un crecimiento, queremos ver tu mano en todo, ¿verdad? Danos sabiduría, rodéalo de tu paz. Viene esta misma situación y vemos la respuesta de Dios, porque nosotras éramos mujeres anticipadas, porque no orábamos, rodéanos de tu paz porque teníamos una aflicción, sino porque sabemos que la paz de Dios la queremos tener en todo tiempo, ¿verdad? No es esperar a que nos llegue el frío, ¿verdad? La nevada para ponernos a orar.
porque ya en ese momento ya vamos a estar bien turbados todos. Y tú, como esa mujer virtuosa, no hiciste tu parte. Tú, como esa mujer virtuosa, no cuidaste de los tuyos. Y como les mencionaba, no solamente como esposa, también como hija. Si tú desde ahorita aprendes a ser una mujer virtuosa como hija, si tú eres una mujer que está todavía en casa de sus padres, entonces tú vas a ser un ejemplo y un testimonio de decir, sabes que la paz de Dios me rodea, porque yo ya había puesto en manos de Dios esta situación. Y yo decía, Señor, si en mi hogar llega a haber una enfermedad, si en mi hogar llega a pasar esto, fortalécenos. Fortalécenos. Ahorita no lo estamos viviendo, Señor, pero ayúdanos, porque queremos darte la respuesta si llega a pasar, ¿verdad? Pero si no lo hacemos, entonces no le damos la respuesta a Dios. Y que si bien, algo muy importante que quiero mencionar aquí, no estoy diciendo que tu oración o la mía sea responsable de la respuesta de los demás. No estoy diciendo eso. Respecto a que la comunión con Dios es personal, ¿verdad? La comunión y el crecimiento espiritual que cada quien tiene que tener es personal. No es porque yo ore que mi esposo le va a dar la respuesta a Dios. ¿Sí me explico? Tenemos que tenerlo bien claro. No es decir, por medio de que yo esté ore, cuando llegue aunque mi esposo no, un ejemplo, ¿no? Aunque mi esposo no tenga comunión con Dios, o que mi esposo no lea su palabra, o que mi esposo, por mi oración, él va a responder bien. No se trata de eso. O, es que yo sostengo en oración a mis padres y a mi hermana y a mis amigos, y yo sé que mi amiga, ahora que le vino esta enfermedad, porque yo oro, ella va a responder bien. No quiere decir eso. No estoy diciendo eso. Quiero que lo entendamos bien. Pero sí podemos decir que la oración de unos a otros nos fortalece, y Dios obra por medio de las oraciones. Yo he podido sentir, y se los digo como testimonio, cómo Dios me ha fortalecido por medio de oraciones de mi familia. Y es algo precioso y es algo hermoso. Hermoso, de verdad, impresionante, que cuando te cubren de ropas dobles, híjole, es algo precioso. Yo pasaba una situación difícil y una amiga, saludándola, le pregunté, ¿cómo estás? La saludé y me dijo, ¿cómo estás tú? Así me contestó, no me dijo si ella estaba bien o mal. Y yo dije, qué raro, no me quiere decir cómo está. Y me dijo, ¿cómo estás tú? Y yo, pues echándole ganas, ¿verdad? Porque pues ahí estaba un poquito con dificultades. Y me dice, Dios me ha puesto a orar mucho por ti. Dice, yo no sé qué tienes, pero ella le platicaba, ¿no? Y me dice, pero Dios me ha llevado a orar mucho por ti y no sé por qué. Teníamos mucho tiempo sin vernos. Y yo dije, qué tremendo, porque sientes la fortaleza de Dios. La respuesta la voy a dar yo. ¿Sí me explico? No porque ella se la pase de hincada, pero Dios obra en mí. Y así muchos, ¿no? Familia que dicen, estoy orando por ti, Dios te fortalezca, Dios te ayude, y esto y el otro. Híjole, yo sé, de verdad han sido de las experiencias más bonitas últimamente, que Dios me ha permitido ver que en verdad Dios obra por medio de la oración. No es en vano, mis hermanas. Nunca va a ser en vano elevar una oración a Dios por otra persona. Y eso quiero que lo tengamos bien en cuenta, porque es importante. Quiero que me acompañen en Efesios 6:18. Vamos a leer ahí. Efesios 6:18. Amén, ¿ya lo tienen ahí? Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y es entonces cuando podemos decir, Señor, yo sé que tú has estado obrando en mi hogar. Cuando realmente este versículo, orando en todo tiempo, no solamente en el tiempo de nevada, sino también cuando está el verano delicioso, ¿verdad? También cuando no hay esa nevada que nos hace sentir tanto frío, tanto dolor, sino que podamos tener esa certeza de que Dios está escuchando
nuestras peticiones, nuestras oraciones. Que Dios, si tú ves a tus padres, a lo mejor a tus amigos, a quien tú tengas cerca, a aquellos que amas, que a lo mejor les cuesta darle la respuesta a Dios, tú ora por ellos. No dejes de orar. Tener la certeza de que Dios está obrando. Pero muchas veces como mujeres ya en este tiempo, mis hermanas, del cristianismo, en el cristianismo que vivimos hoy, las mujeres, incluso las jovencitas, a veces empiezan a crecer en un cristianismo tan ligero que ya la oración no es parte, aún siendo cristianas. Y es algo muy triste, porque se levantan generaciones en el cristianismo, entre comillas, donde no hay oración. Yo lo comentaba con una amiga que es muy triste porque a veces uno quisiera, a veces hay mujeres que ya son de edad grande, avanzada, y que muchas veces quisieras como poder pedir un consejo con una persona que te lleva a lo mejor más tiempo recorrido, ¿verdad? Que te lleva como más experiencia en el cristianismo y quisieras un consejo porque somos jóvenes, realmente somos jóvenes. Y muchas veces, y tristemente y lamentablemente, a veces uno no puede encontrar, porque han pasado generaciones donde se ha aligerado tanto que llega un punto en que parece que así es normal. Y que si vas y pides un consejo con una persona, a lo mejor hasta a ti te saca de onda el consejo. ¿Sí saben? Y es por eso la importancia de estarnos preparando continuamente en la palabra, de tal manera que cuando nosotros podamos llegar a una edad mayor, podamos ser esas mujeres sabias y entendidas que Dios quiere en su palabra. Mujeres que animen a otras mujeres a orar, ¿verdad? Porque muchas veces usamos nuestro razonamiento y podemos aconsejar, mira, tú hazle así, 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 así. ¿Y la palabra? Yo venía contigo, ¿verdad? Para que me dijeras, mira, la palabra dice esto. Pero ahora lo que encontramos es puro pensamiento natural. Porque a veces ni siquiera es ponte a orar, ¿verdad? A ver qué dirección te da Dios. Necesitamos la oración. Necesitamos nosotras implantar ese anhelo también en otras, multiplicarnos como mujeres virtuosas, desarrollarnos de tal manera que podamos enseñar a las más jóvenes a ser mujeres de oración. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si nosotras mismas no lo somos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y si tú a lo mejor dices, bueno, es que yo no tuve la oportunidad de crecer en el cristianismo y me convertí ya más grande, nunca es tarde para ser una mujer de oración, para ser una mujer verdaderamente de oración. Es necesario que nosotras, como mujeres, vayamos más a Dios, mis hermanas. Dios el día de hoy quiere decirnos, no se queden en donde mismo. Estamos viviendo tiempos difíciles, donde el mundo nos está queriendo atrapar. ¿Saben qué pasa? Tantas distracciones que tenemos, tantas redes sociales que aunque digamos que no, nos llegan a atrapar, que decimos que no tenemos tiempo para orar, pero sí para tener 15, 20, 25 minutos en Face. Pero no tenemos tiempo para orar porque trabajamos, estudiamos y vamos al maratón, ¿verdad? O porque soy señora de casa, ¿verdad? Tengo 5 hijos, pero todavía nos damos a veces el lujo de ver el Face, el Instagram, WhatsApp y todas las que existen. Es una realidad. Y no lo digo aquí como juicio, sino que ustedes saben que la palabra primero es para mí, ¿verdad? Pero sí, Dios nos quiere llevar a ese entendimiento el día de hoy, porque muchas veces descuidamos, dejamos de cubrir a nuestra familia por estar viendo cosas que no nos convienen. Dejamos de cubrir con ropas dobles a aquellos que amamos
por estar despistadas con el mundo. Y llega la nieve y nuestra familia no fue bendecida por nuestra oración. Y tus hijos ya crecieron y no fueron bendecidos con tu oración. Y no puedes decir, Señor, descanso en que ya están grandes y van a tomar la decisión de si se quedan contigo o no, pero yo estuve orando cada día por ellos y yo por eso estoy confiada. ¿Verdad? Qué diferencia decir, híjole, casi no oraba y pues ahorita ya llegó la etapa en la que ellos van a decidir y pues ¿qué hago? Es tiempo de decidir, es tiempo de tomar cartas en el asunto, a lo que Dios nos está hablando. Necesitamos ir más a Dios. Cuando nosotros oramos por alguien, le estamos dando nuestro tiempo. Vamos a Juan 15:13. Vamos a leerlo, Juan 15:13. Qué rápidas. Ya escuché un amén por ahí. Dice, el amor más, yo lo voy a leer en palabra de Dios para todos. El amor más grande que alguien puede demostrar es dar la vida por sus amigos. Cuando nosotros oramos por alguien, como les venía diciendo, le estamos dando tiempo y el tiempo es vida. ¿Sabían? Algo que nunca se va a recuperar es el tiempo, ¿verdad? Por ahí lo hemos escuchado, yo sé, en muchas frases. Cuando tú le das el tiempo a alguien, le estás regalando parte de tu vida, porque esto es algo que tú ya nunca vas a recuperar. Y dice la palabra de Dios, lo vemos en este pasaje, que nadie tiene más amor que aquel que está dispuesto a dar su vida, de su tiempo para vestir a otro. La palabra vestir justamente significa cubrir. Es cubrir al otro, cuidar de los tuyos. Cuando tú estás dando ese tiempo, les estás dando tu vida cubriéndolos. Eso es lo que trato de decir con esto. ¿Cuántas veces podemos decir? ¿Cuántas veces hemos dicho? Y no les voy a pedir que levantemos la mano, porque yo sé que en alguna ocasión nos pudo haber pasado o nos ha pasado. ¿Cuántas veces hemos dicho, voy a orar por ti, y no lo hacemos? ¿Cuántas veces se nos olvida o lo tomamos en poco la necesidad del otro? Cuando no sabemos, ¿verdad?, la necesidad y el valor que para la otra persona tenía tu oración para ser fortalecida en esa situación, para ese momento en el que le estaba tocando vivir. Y muchas veces pasa que cuando es nuestra petición, queremos que todo México se ponga a orar por nosotros, ¿verdad? Pero cuando es la necesidad de otro, la tomamos en poco y no estamos dispuestos a ser cuidadosos, a ser cuidadosas de la vida del otro. Creo que en este tiempo Dios también ha permitido muchas de las cosas que nos han pasado en salud, en muchas cosas económicas, en lo de la pandemia, en donde Dios nos ha permitido ser más sensibles al dolor, porque han pasado cosas que a lo mejor jamás creímos que nos iban a pasar. Y es una oportunidad en la que Dios, aún en tiempo de aflicciones, que nos permite vivir a nosotras, nos permite también dolernos con el otro y dejar de ser tan insensibles, tan descuidadas. Porque esa es la palabra, el antónimo, ¿verdad?, de cuidadosa, ¿qué es? Descuidada. Y tristemente, como ya lo mencionaba anteriormente, y es una realidad, muchas veces podemos ver muy pocas mujeres de oración que cubren a su familia. Y esto a causa de una frialdad en el Señor, de una terrible inconstancia. Y Dios quiere formarnos como pilares de oración en nuestro hogar, como aquellas que están atentas, aquellas que están vigilantes hacia las necesidades. Y tú ves a tus hijos, a lo mejor las que tienen hijos, y pongo este ejemplo, ¿verdad? Pero ves a aquel hijo que se comporta de una forma
extraña o ves algo, ¿verdad? Y tú estás cuidadosa, tú estás vigilante. ¿Y tú qué haces? Ay, hijito, ¿me quieres contar? ¿No me quiere contar? Pues ¿qué haces? Lo vistes con ropas dobles. Señor, no me quiere contar, pero lo pongo en tus manos. O sea, yo no sé qué le pasa, ¿verdad? Igual con tu esposo. Yo veo que mi esposo algo trae y no me lo quiere compartir. O mi amiga, aquella amiga que amas, y dices, híjole, o sea, yo no sé qué le pueda estar pasando. Ya hice lo que tenía que hacer, pero tengo mi límite. Y ¿sabes qué? Te cubro en oración y oras por ella. Te dueles. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos esos pilares, esas mujeres cuidadosas. Y yo ya lo he mencionado varias veces, pero en verdad es que lo sigo creyendo y lo sigo observando, lo sigo analizando. Y aquellas mujeres de las cuales salieron hijos grandemente usados por Dios, y hablo de los hijos porque es la forma en la que a veces como puede ser un ejemplo, vaya, creo que lo puse como un ejemplo que puede ser bueno, hablando de cómo de ahí salieron hijos usados grandemente por Dios. No fue nada más por nomás. Cuando una persona es usadamente, grandemente por Dios, hablando de una evangelista, una mujer evangelista, por ejemplo, o de una mujer en la cual el cristianismo o la salvación de Dios entró por ella en un hogar, no fue nada más por nomás. ¿Sí me explico? Para aquellas mujeres que fueron la primera que se convirtió en su casa y después se convierte toda la familia. ¿Conocen familias así? Yo sí conozco, que por una entró y toda la familia se convirtió. No fue nada más por nomás. ¿O ustedes creen que fue nada más por nomás? No, ¿verdad? Aquellas que tuvieron hijos grandemente usados por Dios fueron mujeres de rodillas. Aquellas que su familia se convirtieron fueron mujeres de rodillas delante de Dios, haciendo su parte, enseñándoles a amar a Dios, ¿verdad? Vistiéndolos con la primera capa, como ya lo mencionaba, su parte en casa, ¿verdad? En su hogar, hablando la palabra, dando testimonio. Y la segunda, estando en oración, rogando por ellos para que se afianzaran en los caminos de Dios y para que recibieran a Cristo en sus vidas. Y en este momento podríamos estar pensando, realmente yo considero que soy una mujer de oración. Y si es así, de verdad te felicito. Qué bueno. Sigue así y enséñanos a todas, porque de esas mujeres se necesitan. Si eres una mujer de oración, una mujer que siempre ora por sus compañeros de trabajo, por sus amigos, por sus padres, por sus jefes, por su familia inconversa, por aquellos que considera parte de su hogar, te felicito, estás siendo una mujer cuidadosa. Pero hay cosas muy importantes que necesitamos aún aprender esta tarde, mis hermanas. Y esto corresponde, apenas voy a empezar la enseñanza. No es cierto, no se asusten. Pero hay cosas muy importantes que quiero todavía hablar con ustedes, que está en el Proverbios 31:22, y quiero que vayamos ahí. Dice: ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Ese es el siguiente versículo del cual también vamos a ligar a nuestra enseñanza, que es el versículo 31:22. Aquí vemos que nos habla de una mujer detallista, ¿verdad? Aquella mujer que está viendo los detalles en su hogar. Y claramente, mis hermanas, como ya lo mencionaba, lo podemos aplicar de una manera natural, al igual que decir que esta mujer virtuosa decir que esta mujer virtuosa se vestía, ¿verdad?, de lino fino y púrpura, una mujer que siempre estaba presentable, tal vez. Y esto es bueno, ¿verdad? Sin duda alguna. ¿Cuántos creen que a Dios le agrada que seamos mujeres que nos peinemos? ¿Sí? Que no seamos desarregladas, ¿verdad? A Dios le gusta, ¿verdad? Le agrada la limpieza, el orden. Y sin duda siempre Dios va a ser un Dios de orden, de limpieza. Pero quiero en esta tarde mencionarlo, este principio, como un principio con una mayor profundidad que lo natural. Y no me malentienda, como le decía, aún en lo natural, esto nos enseña a ser mujeres que estemos atentas de nuestro hogar, que estemos
atentas de nuestra persona, ¿verdad? Como lo mencionaba al principio, va implícito en este tema del día de hoy. Qué importante es cuidarnos a nosotras para cuidar a los demás. ¿Cuántas sabían esto? Sabemos que es el segundo mandamiento, ¿verdad? Que está en Mateo 22:39. No lo busques, se lo voy a leer yo. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántas se aman? ¿Sí se aman? ¿Y se cuidan porque se aman? Bueno, entonces así con ese mismo amor también, ¿verdad? Tenemos que cuidarnos a nosotros y cuidar a los demás, para poder cuidar a los demás. Si no oramos ni por nosotros mismos, mucho menos por los demás, ¿no creen? Quiero que comprendamos un poco cuál era el significado del lino fino y púrpura que nos menciona la palabra de Dios, con el cual se vestía esta mujer virtuosa. El lino fino era una tela muy costosa y fina. Se me movió un poquito aquí. Era una tela muy costosa y fina, y quienes se vestían con este atuendo eran personas pudientes y de gran honor. Vemos en el Antiguo Testamento cómo por órdenes de Dios los sacerdotes tenían que tener vestiduras de lino fino. Acompáñame a Levítico 16:4, por favor. Amén. Dice: se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, y con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. En el Antiguo Testamento hay varios versículos en los cuales vemos el mandato de Dios hacia que los sacerdotes se vistieran con estas prendas, ¿verdad? Vemos cómo era un mandato hacia el sacerdocio que se hiciera de esta manera, ya que el lino fino representaba esa santidad. Escúchenme muy bien, esa santidad para poder entrar a la presencia de Dios, para poder entrar a la presencia de Dios, y era un requisito que Dios pedía. Sabemos que no es cualquier cosa la presencia de Dios, es un lugar santo. ¿A qué voy con esto, mis hermanas? La palabra de Dios nos habla cómo esta mujer virtuosa se vestía de lino fino y púrpura, ¿verdad? Que hasta estos colores, como el púrpura, ¿verdad? El carmesí, colores que se mencionan con los cuales Dios dirigía que se hicieran las cosas, eran símbolos de la santidad que Dios permitía en su tabernáculo, que Dios quería en su tabernáculo. Con estos atuendos que representan esta santidad delante de la presencia de Dios. Entonces vemos que estas eran las vestiduras que la mujer virtuosa tenía. La pregunta sería: ¿nosotras somos mujeres que entramos en oración a la presencia de Dios vestidas de lino fino y púrpura? Quiero que leamos Apocalipsis 19:8. Dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Aquí está hablando de la iglesia, ¿verdad? Pero dice: porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Se fijan cómo esta vestidura representa la santidad? Qué importante es no engañarnos a nosotras mismas, mis hermanas, creyendo que agradábamos a Dios porque oramos a diario, porque muchas veces en eso también podemos ser engañadas. Como yo les mencionaba, ahorita podemos estar diciendo: yo realmente sí me considero que soy una mujer de oración, y qué bueno, pero también está la otra parte, de que no seamos mujeres de oración que se nos ha hecho una costumbre y que no nos lleva aún a examinar nuestro corazón. Porque podemos creer que por orar diario
somos mujeres que realmente agradamos a Dios. Pero si no estamos vestidas de lino fino, no estamos siendo mujeres de honor, mujeres que vivamos. Si no estamos siendo mujeres que vivamos en obediencia ni en santidad, no estamos elevando oraciones justas delante de Dios. Podemos estar pretendiendo que nuestras oraciones son escuchadas por Dios cuando no es así, por no vivir en la voluntad de Dios. Porque podemos engañarnos, caer en esto. En alguna ocasión, una persona me compartía que ella oraba muchísimo por su esposo. Me decía, es que yo oro y de verdad oro y oraba muchísimo por su esposo, para que Dios lo transformara, para que Dios hiciera algo en él. Y me dice, y Dios me decía, no, ¿y tú? Examínate tú. Y yo no le hacía caso a Dios y seguía orando. Y seguía orando, hasta que se dio cuenta de que lo que estaba haciendo no estaba agradando a Dios. Y lo reconoció. Ella me dice, yo reconocí que el problema estaba en mí, que yo según estaba orando, ¿verdad? Siendo una mujer de oración por mi esposo, pero Dios me hablaba y yo lo ignoraba. Dios me hablaba, cambia esto, cambia el otro, tú no estás. Dios me hablaba y yo lo ignoraba totalmente. Qué importante es realmente entrar a la presencia de Dios vestidas de lino fino, ¿verdad? Que nuestra vestimenta sea una vestimenta en santidad. Hablo en santidad porque diariamente vayamos a los pies de Dios a purificar, que nos purifique con su palabra, que nos limpie de nuestros pecados. Porque aun cuando ya somos salvas, ¿cuántas saben que pecamos? ¿Verdad? Entonces, ¿cuántas veces necesitamos ir? Diariamente. Porque muy probablemente creamos que estamos siendo mujeres cuidadosas de nuestro hogar, que estamos cuidando a los nuestros, pero no queremos sujetarnos a nuestros esposos o a nuestros padres, o nos cuesta perdonar, o somos groseros en nuestros trabajos, ásperos, somos impulsivos, somos impositivos, pero oramos diario, ¿verdad? Y creemos que con eso estamos cuidando nuestro hogar, pero probablemente no estamos teniendo el carácter que Dios le agrada. Y pensamos que de esa forma podemos cuidar a otros cuando ni siquiera nosotras estamos procurando crecer en el carácter de Cristo. Cuando ni siquiera nosotras realmente estamos haciendo la voluntad de Dios y oramos para que otros hagan la voluntad de Dios. Dios demanda de nosotras, mis hermanas, una vida en santidad, vestimentas de lino fino, espiritualmente hablando, ¿verdad? No me vaya a llegar aquí que compró su lino fino. No, espiritualmente hablando. Sabemos que esto es espiritualmente hablando. Porque la única manera, mis hermanas, en que nosotras podemos ser verdaderas cuidadoras de nuestros hogares es en base a la oración. Como ya lo he comentado a lo largo de esta enseñanza. Pero la parte más importante para ser cuidadoras de nuestro hogar es que verdaderamente nos respalde una vida en santidad. No puedes tú cuidar a alguien más, si tú no cuidas tu santidad hacia con Dios, ¿verdad? Porque el respaldo y tu testimonio, el respaldo que nos da Dios y nuestro testimonio es lo que va a hacer que realmente tengamos esa autoridad espiritual en nuestro hogar, ya sea con nuestra familia de sangre, ya sea con nuestra familia en Cristo, con nuestros amigos o con cualquier persona. Eso es lo que nos va a respaldar verdaderamente. Qué importante es no solo aventar palabras al aire, sino que Dios vea un corazón dispuesto, que nos revele el corazón de quienes forman parte de nuestro entorno, por aquellos por los cuales oramos. Y ser cuidadosas de nuestro hogar, pero con un corazón sincero, con un corazón adecuado, con un corazón agradable.
claramente, ¿verdad? Nosotras estamos siendo cuidadosas de nuestro hogar en todos los aspectos, desde lo natural hasta lo espiritual. Pero que no se nos olvide que siempre el mayor peso para nosotras como mujeres cristianas va a ser siempre lo espiritual. Porque si tenemos realmente comunión con Dios, si vivimos en santidad, podremos rodear y cuidar a nuestra familia adecuadamente, a los nuestros. Dios nos va a dar esa sabiduría, nos va a permitir desarrollar esa sensibilidad hacia las necesidades de los demás. Dios nos va a revelar. ¿Ustedes quieren que Dios les revele las necesidades de aquellos que aman? ¿Ustedes creen que Dios lo puede hacer? Yo también lo creo, claro que sí. Pero solo cuando estás atenta, solo cuando estás vigilante de cuidar aquello que Dios nos ha regalado. Solo cuando realmente tú estás atenta de no perder tu oración, tu comunión y tu santidad con Dios. Y cuando Dios ve mujeres virtuosas que no temen de lo que pueda venir a su familia, porque llevan de continuo esas oraciones a Él, mujeres que no dejan de cubrir a su hogar, mujeres vestidas de vestiduras santas, entonces Dios las usa grandemente y les permite ser fieles cuidadoras de su hogar, en donde es respaldada por Dios y ve su mano poderosa en la vida y en la familia de los suyos, en la familia de aquellos que aman. ¿Ustedes quieren ver la mano poderosa de Dios? ¿Seguirse maravillando? Pues hoy Dios nos habla de esto, de ser mujeres de oración, mujeres que vigilen, mujeres que estén alertas, que comprendamos, mis hermanas, que no solo es orar, sino también hacerlo en la condición correcta. ¿Verdad? Porque para Dios es más importante nuestro corazón. Él ve todo. Más que lo que pueda salir de aquí, Él lo ve desde acá. Entonces, mis hermanas, no dejemos de orar. Acerquémonos a Dios confiadamente y oremos hasta que Él responda. Hasta que Él responda, estemos orando. Y si reconocemos el día de hoy que hemos dejado de orar, que por nuestra pereza de orar un día sí, 2 no, 3 sí, me siento afligida, entonces oro, me siento bien, entonces no oro, una semana sí, esta semana me voy a poner las pilas, la siguiente ya no, y bueno, así estamos. Pidamos perdón a Dios. Dios nos perdona, pero Dios quiere que comencemos con fidelidad. Y que si hemos dejado de cubrir a nuestra familia, si hemos sido descuidadas con nuestro hogar, con aquellos que amamos, entonces pidamos perdón y ahora lo hagamos. Dios quiere que seamos esas fieles oradoras. ¿Cuántas dicen amén? Muy bien, mis hermanitas, pónganse de pie, vamos a orar. Muchas veces todo en la vida es más fácil que orar, ¿verdad que sí? ¿Cuántas saben esto? A veces el mundo, las distracciones nos hacen perder el sentido de lo que realmente es importante. Nos hacen perder el sentido de que tus hijos son pequeños y van a crecer. Nos hacen perder el sentido de que tus hijos grandes también necesitan oración, que tienes unos padres que a lo mejor están pasando necesidades, que tienes hermanos en vicios tal vez, ¿verdad? Que tienes familia que está a punto de morir y no es conversa, y nos hacen distraernos y se nos hace más fácil abrir una aplicación y ponernos a ver otras cosas que orar. Pero oremos, mis hermanas, hasta que Dios responda. Acerquémonos confiadamente, ¿verdad? Ante el trono de gracia de Dios, donde Él nos perdona y Él nos levanta y nos dice, continúa,
pero sé fiel. Yo limpio tus vestiduras, te voy a vestir de lino fino, ¿verdad? Y púrpura, como se vestía esta mujer virtuosa. Señor, te damos tantas gracias en esta tarde, porque una vez más tú nos has hablado al corazón. Tienes misericordia y recuerdas que somos polvo. Yo sé que muchas veces hemos escuchado el tema de la oración. En toda nuestra vida cristiana nos has hablado de la importancia de la oración. Perdónanos porque muchas veces no le damos el valor. Pero también te damos gracias porque nos sigues teniendo de nosotras misericordia y nos sigues hablando. Gracias por tu gran amor, por tu cuidado, por no dejarnos en donde estamos, por acordarte de que somos polvo. Aquí estamos, Señor, pidiéndote perdón por ser descuidadas muchas veces, por no ser vigilantes de las necesidades espirituales de nuestro hogar, por muchas veces haber permitido que toque la nieve a nuestra puerta y no haber tenido abrigada a nuestra familia. Perdónanos. Queremos ser mujeres virtuosas, llenas de esa virtud que solamente tú das. Queremos ser mujeres que oren en santidad, mujeres que no descansemos en poner en tus manos a nuestras familias, de tal manera que si llega y golpea con gran ímpetu la tormenta, podamos estar seguras, sin temor, refugiadas en ti, sabiendo que tú estás en control, que tu paz nos rodee y rodea a los nuestros. Úsanos, Señor. Queremos ser esas mujeres usadas grandemente por ti, mujeres bendecidas, mujeres que recojan fruto que sea para ti. Gracias te damos porque el día de hoy nos podemos acercar a orar, a clamar a ti. Queremos confesar nuestro pecado, no te lo queremos ocultar. Tú que lo conoces todo, aquí estamos y no ocultamos nuestro pecado, sino que lo confesamos. Tu palabra dice que oremos sin cesar, y eso queremos hacer. Queremos orar, y cuando venga el desánimo y el desaliento y el cansancio físico, recuérdanos esta palabra, y que el espíritu sea más fortalecido de tal manera que nos lleve a clamar y nos lleve a orar, y que la carne sea derribada, Señor. Fortalécenos en oración y que podamos unas a otras cubrirnos con ropas dobles. Somos una familia por gracia tuya. Estamos aquí, todas nosotras, como una familia en ti. Rodéanos con tu amor, Señor. Que podamos cubrirnos en ropas dobles cada una de nosotras. Queremos cantar el día de hoy, cantar a tu nombre, cantarte porque solo tú eres digno y solo tú mereces la alabanza. Gracias, Señor, porque nos permites hacerlo en esta tarde. Yo te invito a que levantes tus manos y le digamos todos juntos: me acerco en oración, confesando mis pecados en tu santo lugar. En tu palabra escrito está que aquel que ora en secreto, Padre lo verá. Dile: me acerco en oración, confesando mis pecados en tu santo lugar. En tu palabra escrito está que
que aquel que ora en secreto, el Padre lo verá. Dile por qué. Porque todo lo que hacemos en la vida es más fácil que orar. Porque todo lo que hacemos en la vida es más fácil que orar. Oremos, oremos, a saber que Dios responda su palabra. Y sé que oremos sin cesar. Oremos, a saber cielos abiertos, para ver hombres viviendo en santidad. Oremos, oremos, a saber que Dios responda su palabra. Y sé que oremos sin cesar. Oremos, a saber cielos abiertos, para ver hombres viviendo en santidad. En santidad. Tu iglesia viviendo en santidad. Las familias viviendo en santidad. Hombres y mujeres en santidad. Los jóvenes viviendo en santidad. Tu iglesia viviendo en santidad. Sí, Señor, queremos ser mujeres viviendo en santidad. Gracias por la palabra que nos has dado el día de hoy. Ponemos en tus manos nuestras vidas. Solo tú sabes la vida que nos queda a cada una de nosotras, pero el tiempo que tú nos permitas, que cumplamos tus propósitos y que podamos ser fieles cuidadoras de los nuestros, de nuestros hogares, de nuestra familia. Gracias por tu gran amor derramado hacia nuestras vidas. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor, mis hermanas. Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios por su palabra, mis hermanas. Ahora sí que seamos hacedoras, ¿verdad? Muchas veces podemos decir que Dios me habló, qué bonito mensaje, lo voy a comenzar a hacer. Pero como dice por ahí una frase, lo difícil no es llegar, sino mantenernos, ¿verdad? Entonces, a echarle muchas ganas, que esta palabra se quede tan grabada que cuando venga esa pereza, cuando venga aquello que nos quiere sacar, ¿verdad?, de la oración, la recordemos y vayamos aún a clamar mayormente. Que Dios las bendiga, las amamos mucho y las esperamos en nuestra siguiente reunión. Que Dios las bendiga. Ay.